ustedes escuchado que estoy muy interesada en las cuestiones de género y encontrarme con un texto tan provocador, tan distinto como el de Daniela Tarazona, es una manera de, pues prácticamente, pensar de otra manera qué perspectivas de género, específicamente qué perspectivas sobre el cuerpo femenino nos provoca. Y siempre comienzo, cada vez que puedo en mis intervenciones, comienzo hablando de cómo Daniela Tarazona no viene de ninguna parte, viene de una tradición y son tradiciones que muchas veces son olvidadas. No me voy a remontar a los inicios del siglo XX, es decir, hablar desde Nelly Campobello, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Elena Garro, o sea, no me voy a referir a este listado de pioneras, precursoras, que poco a poco se fueron haciendo visibles, pero sí de una generación inmediata anterior, como es el de estas autoras nacidas en los 60, y como pueden ustedes ver, cuando hablamos de narrativa en México, tenemos que tener muy presente la gran fortaleza, la gran riqueza de la narrativa escrita por nuestras autoras. Este es un listado totalmente incompleto. Pero si hablamos de esta generación de los 60, ¿qué es lo que ocurre con las nacidas después de los años 70? Y realmente no me doy abasto. O sea, las enumero nada más y de nueva cuenta el listado es totalmente incompleto. Socorro Venegas, Guadalupe Nettel, nuestra invitada, Fernanda Melchor, Orfa Alarcón, Valeria Luiselli, Susana Iglesias, Nadia Villafuerte, Laia Yupesa, Marina Herrera, Brenda Lozano, Gabriela Jauregui, Verónica Gerber, Viviana Camacho, Jimena Sánchez Echenique, Abe Barrera, Liliana Blum, Julieta García González, Paulette Jonquitud, Brenda Navarro, de las que tengo nada más en la cabeza. Pero cada vez estamos viendo cómo hay un cuerpo de autoras, un cuerpo de escritoras potentes, poderosas, originales, que una y otra vez nos invitan a la lectura. ¿De qué hablan nuestras autoras en relación con lo que hablan muchos de nuestros autores? Y esto sí es cierto, es una selección un tanto caprichosa, pero mi punto de partida es pensar que muchos de nuestros autores y varios de los que les presento aquí y de los que no están tampoco, son también escritores de buenísima calidad, unos particularmente los prefiero a otros, pero tenemos autores de primera línea. Pero en esta selección lo que quiero remarcar es el hecho de cómo muchos de ellos están volcados a problemáticas relacionadas con la violencia y el cuerpo de una manera totalmente externa, totalmente exterior. Lo que quiero plantearles es una reflexión sobre cómo hay maneras de, a través de la literatura, pensar en violencias externas. Y lo que yo quiero recalcar es cómo el libro de Tarazona nos habla de múltiples tipos de violencia. Y no solamente de las que provienen del exterior, sino también de las que se generan interiormente en razón de una serie de normalidades que se imponen. Estas escritoras que he enumerado de una manera muy superficial, están escribiendo también desde una gran variedad de géneros discursivos. Es decir, si queremos realizar una tipología, el preguntarnos desde dónde escriben, bueno, y hay de nueva cuenta, una enumeración muy apretada. Y es un poco para preguntarnos qué es el animal sobre la piedra. ¿Desde dónde habla el animal sobre la piedra? Una posibilidad muy sencilla es hablar del modo de lo fantástico. A partir del siglo XX tenemos, por parte de nuestras autoras, de nuestras escritoras, un creciente cuerpo de novelas
y de narraciones en general que tratan de interrogar estas cuestiones vinculadas sobre cómo hablar de la violencia a partir de géneros literarios no estables. Es decir, en el que yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de novela es? ¿Qué tipo de narrativa es? Y me parece que en ese sentido, el texto de Daniela Tarazona aborda hacia esta, pues, digamos, tendencia de tratar no solamente de desestabilizar los géneros, sino también a través de la tematización de esos géneros. Es decir, el tema que aborda en un género inestable es también una temática inestable. En el caso de nuestra escritora invitada tenemos dos libros espléndidos, el caso del animal sobre la piedra, desde un primer momento tuvo críticas y una recepción enormemente entusiasta. Nadie podría pensar que ya tiene 12 años desde la primera vez que fue publicado, es decir, es un libro que no ha envejecido un ápice, y realmente es una década que ha pasado volando y que lo seguimos escuchando en congresos, en presentaciones, en referencias sobre los libros, que si queremos saber sobre literatura mexicana, tenemos que leerlos y tenemos que enterarnos sobre de qué va y cómo está escrito. Yo nada más para ir terminando voy a acudir a una serie de elementos y para ir pensando como una posible línea de lectura, pensar en qué hace Daniela Tarazona con los cuerpos de su protagonista. Y bueno, inevitablemente a la hora de hablar de cuerpo y a la hora de hablar de abyección, me tengo que referir a una filósofa, una pensadora que seguramente en varios cursos por lo menos han oído hablar de ella, si no la han leído por lo menos el nombre debe sonarles, es Judith Butler. Judith Butler, tanto en el género en disputa como en el libro Cuerpos que importan, nos habla por una parte de cómo el cuerpo es una construcción discursiva. Las formas como imaginamos el cuerpo provienen de discursos normados. Los cuerpos que importan son cuerpos que desde la sociedad nos dicen cómo deben ser. Y no me refiero nada más a el tamaño del cuerpo o la talla del cuerpo, sino a la forma del cuerpo, el color de los cuerpos, los movimientos de los cuerpos, el origen de los cuerpos y sobre todo a la idea de cómo deben ser los cuerpos humanos. Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, bueno, pues es enormemente productiva y nos permite abordar el animal sobre la piedra desde otro tipo de ángulos, porque prácticamente lo que la novela de Tarazona nos está hablando de qué es lo que ocurre si concebimos esta idea de la anomalía sobre el cuerpo de la protagonista. Pensar el cuerpo también como una materialidad y no solamente como una idea. Y cómo las normas que pesan sobre él se convierten también en coacciones reales, físicas, materiales sobre el cuerpo. En ese sentido, bueno, y en relación con la abyección, tendría que ver cómo son todos estos cuerpos que son considerados anómalos porque no se ajustan a nuestras ideas de normalidad, a nuestras ideas de aceptabilidad. En el caso del animal sobre la piedra, lo que nosotros estamos viendo es este ir a contrapelo con la idea de cómo lo vivo normal, está contenido en una piel. Y en el caso del animal sobre la piedra, Tarazona se detiene con una minucia descriptiva para hablarnos justamente de cómo se va transformando ese cuerpo humano y va dando pie a toda una serie de desbordamientos y descrescencias y de aumentos y de ideas de esa normalidad
que justamente desde una perspectiva naturalizada, siempre nos queremos deshacer de eso. Nos sale un barrito, queremos ver cómo eliminarlo. Sale una lonja, cómo hacerla a un lado. Aparece un lunar o aparece algo que no debería estar en ese lugar y enseguida pensamos que ese desbordamiento y ese aumento es anómalo y tenemos que expulsarlo, rebanarlo, cortarlo de un tajo. Y lo mismo, pensémoslo desde esta forma también, suele ocurrir con los humores del cuerpo. O sea, todo aquello que salga de esta piel lisa que tenemos, parecería que la piel es una cobertura que nos envuelve, que nos contiene, y que en ese sentido lo que sale de ella, sangre, pus, moco, etcétera, la tapamos, lo ocultamos, nos avergonzamos de todo esto que proviene de cualquier tipo de abertura, de rajadura o de herida en la piel. Tarazona nos está recordando de qué manera estas ideas son construcciones, estas ideas están implantadas a la hora de pensar en nuestros cuerpos. Y también podríamos hacernos la pregunta si este rechazo a lo que se desborda y a lo que sale de nuestros cuerpos y a los cambios que tienen los cuerpos, no los rechazamos tal vez como una manera de defendernos de la idea de que nuestros cuerpos son frágiles, de que nuestros cuerpos son finitos y como una forma también de detenernos en esta idea de que nuestros cuerpos podrían ser distintos a como los hemos concebido. Y para ello tenemos que disciplinarlos. Y disciplinar a los cuerpos significa vivir de una manera determinada. Vivir sin dolor, vivir sin lágrimas, que son otro tipo de desbordamientos, otro tipo de humores de los que salen de nuestro cuerpo. Contener nuestros dolores, tratar de llevar esos dolores en un límite tolerable. Nadie quiere una persona que esté en un luto permanente. Nadie quiere a las personas que se quejan o que se lamenten, sino hasta cierto límite. Disciplinamos todo aquello que sea la expresión de un cuerpo no natural, no normal desde esta perspectiva disciplinaria. Y en ese sentido, el animal sobre la piedra nos hace conciencia sobre los cuerpos en esta línea, específicamente sobre qué ocurre con los cuerpos femeninos, con sus diferencias y con su materialidad. Entonces, esta es la introducción y las ideas que les planteo alrededor del animal sobre la piedra. Como todo texto literario, podríamos, y ya nos decía José Manuel, abordarlo y enfocarlo desde múltiples posibilidades. En lo particular, a mí me interesa mucho qué es lo que sucede con la idea de la maternidad, la idea de la reproducción, el vínculo madre-hija, genealogías, pero también podríamos estudiarlo desde cómo plantea las relaciones de pareja, cómo plantea también ambigüedades en donde si aceptamos, o sea, si nos preguntamos y tratamos de traer al discurso de la normalidad lo que le está ocurriendo a la protagonista, no tenemos una de dos. O situarle en el terreno de la anomalía y lo fantástico, o situarlo en el terreno de la locura. Y el libro de Tarazona nos plantea una tercera vía, y es el de, ¿y si pensamos otras posibilidades? ¿Y si pensamos en otro tipo de materialidades? ¿Y pensamos en otro tipo de existencias posibles? Y eso es justamente lo que la literatura y la narrativa de Tarazona, porque en El beso de la liebre es muy, muy distinto, pero también es una invitación a pensar las realidades de otra forma. Muchas gracias y los dejo con
con Daniela Tarazona. Mi invitación es a leer desde otros lugares, como les decía, desde otros descentramientos. Descentremos, salgámonos del centro de nuestras lecturas y movilicémosla, enfoquémosla desde otros lugares. Muchas gracias. Maricruz, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que estuve haciendo notas como si estuviera en la escuela. Bueno, estamos en la escuela. Y bueno, das pie a muchísimas cosas que podemos discutir. Daniela, ¿te gustaría comentar algo, ir adentrándonos en todo esto que plantea Maricruz? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Maricruz Castro, por tu presentación y por tu introducción y tu lectura. Bueno, se me voló la cabeza así pensando en un montón de cosas sobre lo que decías. Pues sí, coincido en muchos puntos de los que hablaste, ¿no? Y sobre todo me emocionó mucho esa manera en la que presentaste el inicio de las escritoras, ¿no? De cómo creo que ahora hay todo un movimiento muy importante, ¿no? Y una abundancia de voces. Y eso es muy emocionante, ¿no? Porque por muchas razones, pero bueno, una de ellas es porque uno se siente muy acompañada, ¿no? En el camino y con mucha posibilidad también de dialogar con la obra pues de mis contemporáneas, ¿no? Y bueno, claro, de las escritoras que mencionabas. Entonces, bueno, eso me provocó mucha emoción. También, claro, pensar que es todo un tema, que creo que de eso se puede hablar mucho, sobre la diferencia del enfrentamiento hacia el cuerpo por parte de los escritores y de las escritoras, ¿no? Ese punto que señalabas también me parece interesantísimo, porque sí creo que hay cuestiones que tienen muchas veces sí que ver con una construcción también de lo que es femenino, ¿no? Y lo masculino. En fin, creo que es un tema muy rico. Sobre la indisciplina, pues me encanta la idea de la indisciplina y me gusta mucho ejercerla cuando escribo, como transmitir al lector la posibilidad de desbordarse y de perderse en un texto, de ir él mismo o ella misma indagando cuáles son las respuestas que puede hallar en ese texto sin que estén dadas, ¿no? Digamos, como que a mí no es de mi interés cuando escribo dar una historia definida o muy bien cerrada. Al contrario, me gusta dejar muchos espacios para que los lectores puedan completar lo que allí no se ve, ¿no? O lo que está un poco difuminado o es ambiguo, ¿no? Una de las cosas que también mencionabas y que retomo es la importancia del cuerpo como el cuerpo de cada uno como algo único, ¿no? O sea, no somos productos en serie, ¿no? Entonces, todas esas rebabas, digamos, que podríamos decir rebabas orgánicas en sí, todas nuestras diferencias y lo que podría considerarse como algo anómalo o algo horrible, me parece la mayor riqueza precisamente porque en eso está la diferencia entre cada uno de nosotros y es algo que siempre me gusta como introducir en los textos, ¿no? Dejar ver que hay esa diferencia y que esa diferencia tiene un valor altísimo de significados también, que es pura riqueza, ¿no? Pura posibilidad de interpretar muchas vías, de llevar el pensamiento en muchas direcciones. Y bueno, pensaba también en algo que quizá es como más literal en el libro, que sería el punto de vista de lo animal, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando escribí la novela, en ese transcurso, me importaba mucho también dejar ver toda nuestra condición animal, ¿no? O sea, como a pesar de que es un registro a la manera de un diario, quería establecer también una relación entre ese registro como de lo fidedigno o lo testimonial
y a la vez cómo se podía hacer el testimonio de una transformación hacia lo animal, ¿no? O sea, como esos dos aspectos del tratamiento de la escritura me importaron, ¿no? Y estaba poniendo la atención en eso, en pensar que somos sujetos de instintos, que somos sujetos de arrebatos, que todas las cosas que nos hacen, que nos definen pero que en esa misma definición nos van como justamente desdibujando o convirtiéndonos en otra cosa, tienen que ver con esa animalidad, con esa imposibilidad de conocernos del todo, ¿no? O sea, como que siempre estamos escapando de nuestra propia observación, y eso a mí me interesaba mucho también en el texto, y bueno, me ha interesado en las novelas posteriores, ¿no? Que he trabajado. Pues no sé, la pregunta que anoté al final de tu introducción, Maricruz, era como esta pregunta, pues quizá como de base, ¿no? Como de qué es la normalidad, ¿no? Y ahora en este contexto, ¿qué es la normalidad? Es una pregunta difícil de responder porque, bueno, uno diría, la normalidad es como lo común, ¿no? Lo que se puede, digamos, en lo que se puede coincidir, en lo que se puede convenir, ¿no? Pero justamente creo que hay otra parte de la normalidad, o digamos, ya sería la anomalía, que serían todas esas cuestiones en las que coincidimos, pero no nos gusta tanto observar, no nos gusta tanto aceptar que vivimos con ellas, ¿no? Que vivimos como con ese desplazamiento, con esas dificultades, ¿no? Justamente, pues ahí es como donde puse la vista, y pensaba en que la pérdida también, o sea, en este momento presente, por ejemplo, la pérdida puede parecerse a la manera en que estamos ahora sujetos a esta transformación, que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Todos juntos, ¿no? Todos estamos subidos a muchos trenes que quién sabe a qué dirección van. Y ahí yo creo que sí, en esta pandemia, en este proceso de confinamiento, sí vamos a perder muchas cosas, y quizá una de ellas, como para dejarlo ahí como otro tema o subtema, pues sería la importancia del cuerpo en términos como del desdibujo que hay de pronto al utilizar estos medios que, bueno, en este momento es la manera que tenemos de comunicarnos a través de nuestras pantallas, pero como preguntarnos qué ocurre con el cuerpo en esa circunstancia, ¿no? ¿Qué ocurre con los cuerpos, con la convivencia de los cuerpos en circunstancias así? Porque, bueno, me parece que este tipo de prácticas y de cuestiones pues llegaron como para quedarse también, ¿no? O sea, van a ser cosas que se van a retomar más adelante y que seguiremos haciendo. Y entonces habría que pensar al respecto qué ocurre con nuestros cuerpos en todo esto, ¿no? Y bueno, pues agradecerles a todos los que están aquí, a todos los que veo, bueno, no sé, Daniela, Luis Gerardo, Gina, Elisa, Martín, Monse, en fin, a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, pues bienvenidas las preguntas, los comentarios. Vamos a ello. Muy bien. Si les parece, podemos pasar al chat, y después, Maricruz, si también tienes alguna intervención, por supuesto, tienes abierto el micrófono y lo puedes hacer en cuanto tú quieras. Fabián Vázquez hace un comentario y dice que le llama la atención las ideas impuestas que definen cómo tienen que ser los cuerpos. Butler retoma a Foucault para hablar de cómo la cultura impone esas construcciones. Es más bien un comentario. David Arnaiz pregunta, para ti como escritora, ¿qué representaba la figura del huevo y cuál es el significado de que al final lo encontrara, pero estuviera vacío? Te dije que iba a haber de estas preguntas. Sí. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Pues bueno, el huevo. El huevo era
el huevo es, pues un enigma, ¿no? Es una cosa muy extraña, toda la simbología que hay alrededor del huevo. Pero bueno, hay una anécdota personal que ya, bueno, por ahí escribí sobre ella alguna vez. Eh, y bueno, tiene que ver con la historia, mi propia historia en términos también de lectora, ¿no? Y de cómo me fui formando como lectora. La mamá de mi mamá era poeta y ella vivía en una cabaña, en el Estado de México y muy cerca de los volcanes, ¿no? Y bueno, mi abuela tenía un huevo pequeñito de pájaro en un plato. Y, y a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo decía, ¿cómo ese huevo está allí? Tenía un huevo y como otras cosas que había recolectado de algún paseo o algo así en ese platito. Y me llamaba mucho la atención porque yo pensaba, pues que yo sabía que los huevos, pues eran los huevos que uno podía comerse o los huevos que tenían luego un pollito, un pájaro, etcétera, ¿no? Y este huevo estaba ahí, ¿no? Entonces yo de plano un día no pude soportar la tentación y me llevé el huevo a un cuarto de casa de mi abuela y lo rompí. Y entonces vi que el huevo solo tenía como un pellejito adentro, en fin, ¿no? Es una anécdota muy personal, pero con el paso del tiempo, o sea, cuando yo escribí El animal, no sabía que ese huevo tenía que ver con aquel recuerdo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, de pronto me vino a la memoria esa escena. Yo tendría, no sé cuántos años habré tenido ahí, tal vez 11 o 12 años, me vino a la memoria esa escena de esa irrupción, porque pues era una falta de respeto, pues era una cosa de una cosa que había coleccionado mi abuela. Y esa irrupción me vino a la mente y pensé que tenía posiblemente que ver con un deslumbramiento del personaje ante ese huevo, ¿no? Que en la novela obviamente pues tiene toda otra carga simbólica también, ¿no? Pero bueno, parte como quizás se enlazó con ese recuerdo personal. Y bueno, no sé si más o menos contesté o me fui por el recuerdo que hice, pero bueno, por ahí va. Yo creo que eso es una respuesta que, bueno, yo al menos la esperaba, pues porque no se trata de que el autor nos diga, finalmente, yo quería que el huevo significara tal cosa. No, claro que lo puedes hacer, por supuesto, pero creo que la riqueza de las lecturas también están en cómo la recibimos, ¿no? Los lectores, la recepción que tiene el texto y la interpretación múltiple que podemos darle a ese huevo. Y en ese enigma, tal cual lo dejas, pues creo que ahí es donde se queda esta sensación nebulosa que tiene toda la novela y que de haber sido explícito el final, habría sido chafa, ¿no? O sea, en ese sentido se habría roto toda esta sensación, toda esta burbuja que hay alrededor del animal, ¿no? Ya, Y ya, sí, sí. precisamente respecto al final, Catherine Arana te pregunta cómo supiste que la historia debía terminar en la forma en la que lo hizo. Uh-huh. Sí, bueno, pues eso fue una sensación física tal cual. Yo me iba a escribir a Tepoztlán, a unas cabañitas, y ya sabía que estaba cerca del final porque llevaba mucho tiempo trabajando el texto, por un lado, y por otro porque sentía, era una sensación, yo no, o sea, como fue mi primer libro, había muchas cosas pues que yo no tenía claras, ¿no? Que no tenía vistas y que no podía como predecir o preparar, ¿no? Entonces ahí sí, cuando escribí esas líneas del final, sentí una cosa en el cuerpo, así en el estómago en particular, así como cuando sientes como una sensación de susto, de sorpresa, de estremecimiento, pues. Y dije, este es el final de esta historia, ¿no? Sobre todo por la última palabra, que, que es vacío y que me hacía como pensar también que, que toda la historia
y que todo lo que había desarrollado hasta ese momento tenía que derivar en una incógnita también, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, muchas gracias. Te pregunta Pablo Reina, ¿qué tal, Daniela? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿le gustaría llevar su obra a la pantalla grande? Sí, pues claro, me encantaría hacerlo. Y bueno, por ahí pues la he ido moviendo, pero bueno, esas cosas luego suceden a una velocidad más lenta, suceden más lentamente y no sé, bueno, sería extraño para mí ver una representación en pantalla de algo que yo haya escrito. Lo que sí hice el año pasado fue con una escritora, una poeta, Rosario Loperena, y una dramaturga, Andrea Salmerón. Hicimos un montaje con un texto de Rosario y el animal, y bueno, Andrea hizo un texto entre los, como híbrido, ¿no? Con los dos, y hicimos una representación en las que actuamos Rosario y yo nuestros propios textos. Y pues ojalá eso se pudiera retomar porque fue muy divertido. No sé si yo me gustaría volver a actuar porque fue fuerte también, pero sí una gran experiencia como ver de qué otro modo el texto literario se va a otros lenguajes, ¿no? O sea, ¿qué ocurre ahí con eso? Es interesantísimo. Totalmente. Yo me lo imagino como un stop motion, un cortometraje animado, así todo súper detallado. Estaría muy padre. Para los que estudian arte digital, pues ahí tienen. La verdad es que el texto te da para ello y para mucho más, ¿no? Seguimos con una pregunta. Dice Dylan Hernández, ¿por qué la transformación en reptil? Dice que, ya que al inicio de la lectura me hizo imaginar que la transformación era en un felino por sus nuevas habilidades y sus grandes reflejos. ¿Tiene algún significado especial que se transforme en reptil? Uh-huh. Sí, bueno, lo del reptil, digamos, la base por la que yo elegí que fuera un reptil fue por la primera vez que vi una iguana en mi vida y que tenía, o sea, que descubrí que esa iguana tenía en sí misma la muerte, o sea, estaba como petrificada, pero a la vez era un animal de enorme resistencia y de un gran éxito evolutivo, ¿no? Entonces, como yo quería hacer una transformación, digamos, ascendente, ¿no? Donde la protagonista fuera asumiendo lo que le ocurriera, pero al mismo tiempo estuviera satisfecha de sentir esa evolución, esa nueva capacidad en la realidad, esas nuevas posibilidades de adaptación. Entonces, me pareció que el reptil era como un emblema muy, muy adecuado para el personaje. Claro, y que eso te pone del lado contrario a Gregor Samsa, ¿no? En la metamorfosis. O sea, Irma está descubriendo algo que le produce hasta ganas de seguir viviendo, ganas de hacer algo, a diferencia de un Gregor Samsa que, bueno, pues ya sabemos Sí, cómo acaba el pobre. así es, sí, sí, sí. Sí. Te pregunta Valeria García, ¿qué te inspiró a escribir tu obra? Pues la muerte de mi abuela, la misma abuela del huevo roto, fue muy importante, esa pérdida. Ella era muy dominante en la familia, entonces para mí era muy importante ver cómo podía entender de qué manera iban a acomodarse las cosas o de qué manera íbamos a estar todos en otro sitio, ¿no? Sin esa enorme influencia que ella ejercía en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces fue una pregunta ante la muerte, qué hacer ante la pérdida y cómo sobrellevar una pérdida, digamos, ese fue el principio de la escritura. También porque antes de empezar esta novela, yo había hablado con ella y había pensado en escribir una novela que tuviera que ver con su biografía y demás.
que ahora más bien acabó siendo la tercera, que está inédita, que tiene algo que ver allí. Pero bueno, es un poco eso, ese punto de partida. No sé cómo lo veas, Daniela. Podemos identificar que hay juegos de pérdidas, recuperaciones, vida, muerte, porque comienza con la pérdida de la madre, pero también tenemos esta idea del huevo y esta idea de un nuevo nacimiento, un nuevo ser. La Claro. otra, la del pasado y la del presente que se está conociendo y se está recuperando. Es decir, estamos viendo una serie de transformaciones. Es como una invitación a no temer a la transformación, como el pasado, estos animales casi prehistóricos como son eh, estas iguanas, ¿no? Este tipo de reptiles permanecen y sus cambios son muy lentos, pero también cambian. Entonces es también como una invitación a esta reflexión a no temer a esos cambios inevitables, no temer a los duelos, no temer a las transformaciones, porque siempre hay futuro, siempre hay algo más allá. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que acá, digamos, a partir de la pérdida es oportunidad, ¿no? O sea, lo que sigue es la posibilidad de tener una vida, además de tener una vida única y propia, ¿no? Que es también lo que ella dice, yo no soy así, soy de otro modo, ¿no? No soy como el pasado o como las mujeres del pasado, soy otra distinta, ¿no? Una mujer pero de otra especie, ¿no? Esa posibilidad de desarrollar su condición única, su condición como absolutamente original, ¿no? De su ser, ¿no? Y sí, va en ese camino, porque también otra de las ideas que yo pensaba en ese tiempo y que sostengo, pero que estaba como muy dándole vueltas en esa época, pues justamente era la idea del cambio y de cómo estamos todo el tiempo en eso, todo el tiempo, no solo a nivel biológico, orgánico, ¿no? Sino a nivel mental, es decir, todo el tiempo estamos siendo otros una y otra vez, una vez tras otra, ¿no? Convirtiéndonos en algo distinto conforme nos estimula el mundo que nos rodea, ¿no? Lo que nos ocurre cada día. Y eso me parece muy, muy alucinante, ¿no? Porque si uno se recuerda a sí mismo unos años atrás, claro, tienes la completa certeza de que se trata de ti, pero en otro sentido, pues quién sabe qué tanto se trata de ti o de ti en un devenir, en un siendo, ¿no? En una cosa que va ocurriendo, que vive y que experimenta, ¿no? Y eso me apasiona porque tiene una condición como difícil de atrapar, ¿no? Es algo que no es fácil, o sea, que cuesta mucho trabajo representar en el texto, esa variabilidad perpetua, y bueno, también yo lo trato de explorar a nivel formal, ¿no? Como tratar de salirme un poco de las orillas, ¿no? Como tratar de desbordar la narración, de llevarla como a unos puntos extremos y de preguntarse qué hay más allá de lo que uno cree que es el límite, qué hay después, ¿no? ¿Qué hay después de donde dijimos no puedo más o de donde dijimos esto no lo soporto, que tiene que ver con esto, con el duelo, por ejemplo? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Cómo salimos adelante después de eso? Y en muchas cuestiones que nos agobian cotidianamente, que nos ponen a prueba y que nos hacen sentir mucho dolor, por ejemplo, pues está todo el tiempo esa como voluntad de levantarse. Digamos, hay casos en donde no ocurre y hay renuncia, ¿no?
y también es interesante, ¿no? Cuando eso sucede. Y totalmente, y que hasta me lleva a pensar en el lugar al que va Irma, ¿no? Este sitio que está entre tierra y agua. O sea, Sí, finalmente estas fronteras que también están muy marcadas en tu novela y lo que decía Maricruz también me pone a pensar en este renacimiento que es provocado por la muerte. O sea, hay una pérdida, pero hay una ganancia al mismo sí, tiempo. No te puedes decantar ni por uno ni por otro, ni por el dolor a desprenderte, ni tampoco el dolor a tener algo nuevo, sino que está todo al mismo tiempo. Que ujú, eso lo hace muy, muy rico. Y ujú. precisamente lo que estabas diciendo, ya contestaste varias preguntas, la pregunta de Andreas Arana y la de Mariana Tapia, que te preguntaban precisamente qué era esta transformación, qué significado podía dársele a la transformación. Voy a pasar a otras más. Fabián Vázquez nos pide si pasamos otra vez la lista de las escritoras mencionadas al principio. Si quieres, hacia el final, Maricruz, podemos poner otra vez la lista de las autoras. Melissa del Mar te pregunta, ¿en qué medida considera que la atemporalidad dentro de la obra permite que la narración se concentre en el proceso que atraviesa el personaje principal? Es muy importante para mí también, o ha sido en los textos que he escrito hasta hoy, no, como no marcar una temporalidad muy específica, ¿no? Sino permitir también que esas líneas que pueden buscarse de repente, o sea, que son como acotaciones que, digamos, circunscriben una situación, pues no sean de pronto tan relevantes, ¿no? Eh, igual me pasa con la localización, o sea, no refiero a un lugar específico con un nombre, sino prefiero dejarlo abierto, ¿no? Y en el caso de la conformación del personaje, ¿no? Que es más por ahí la pregunta, pues bueno, esa temporalidad que tal vez, o sea, aunque creo que es identificable, ¿no? El desplazamiento, los viajes, etcétera, de pronto sí creo que está trastocada por una vocación o una intención de darle al texto ambigüedad y de darle esa posibilidad de distintas lecturas que, que no están dando una respuesta a quien está leyendo, ¿no? Me parece, ni a mí misma que lo estaba escribiendo, sino que abren otras direcciones, justo, ¿no? Como comentaba hace un rato, como otras posibilidades que tengan más riqueza para mí que lo que está nombrado, de que lo que puede ser determinado. Claro, porque de haber puesto México, Distrito Federal, 1999, pierde también esa sensación de la transformación, ¿no? Se vuelve Uh-huh. otra cosa, se vuelve otro texto, Otro registro, sí. otro registro, exactamente. Uh-huh. Y creo que lo maravilloso del Animal sobre la Piedra, y lo digo, siempre ha sido uno de mis libros favoritos, es que tiene este manejo de la ambigüedad perfectamente bien hecho, ¿no? Hasta la inclusión de los dibujos que son ambiguos, que son más como sombras, que son ciertos trazos, los vacíos que hay en el texto, la sensación de que en los espacios del sueño se dan las transformaciones y cuando despierta ya es otra cosa. O sea, creo que está muy bien armado como un texto en ese sentido. Y acabas de contestar ya varias preguntas también, que bueno, ya no las voy a repetir, pero Orlando Eliosa te pregunta, ¿cuál es la relación que tiene el gato con la condición de Irma y por qué aparece ese gato como un evento extraordinario? Ese gato, bueno, hay muchas cosas cuando uno escribe que tienen que ver con experiencias, obviamente, ¿no? Y alguna vez me pasó que un gato de un vecino entrara a mi casa, ¿no? Ahora aquí en la novela eso tiene que ver con un anuncio, ¿no? Eso es, además el gato se orina, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con un marcaje del territorio
en donde lo animal invade el espacio de la protagonista y le anuncia un poco lo que vendrá. Los gatos, así, bueno, yo soy como muy devota de los animales, ¿no? Y los gatos son enormemente valiosos en su condición también, pues como medio terrorífica por un lado tienen, ¿no? Pero luego tienen un enorme, también atributos de sabiduría, de predicción, tienen capacidades de ver lo que no vemos nosotros, ¿no? Se dice mucho que los gatos perciben como energías que no están en esta dimensión, sino en otras, ¿no? Entonces era un gran elemento para mí que el gato estuviera apareciendo en ese momento, porque era el anuncio de que la animalidad iba a comenzar digamos, a roer, a comerse, ¿no? A arañar el texto, ¿no? Y que es también esta ambivalencia que creo que tienen los reptiles, ¿no? O sea, el gato puede ser fascinante por este halo de misterio que culturalmente le hemos dado, pero también puede ser terrorífico. Lo mismo que un reptil puede ser, y son fascinantes, por supuesto, por esta resiliencia y esta atemporalidad en la tierra, pero también son terroríficos para muchas personas, ¿no? Yo creo que ahí va el asunto y alguien te pregunta sobre el oso hormiguero. ¿Qué onda con el oso hormiguero? El oso hormiguero también fue muy necesario o apareció tras la necesidad de que hubiera otro animal en esa altura de la narración, en esa altura de la novela, otro animal que estuviera acompañando a Irma, ¿no? Ya en su, en su bajada al suelo, ¿no? En sus cuatro patas. Entonces, me parecía interesante poder desarrollar qué ocurría entre ellos dos, ¿no? Y se establece una relación distinta cuando ella ya está en el suelo, ¿no? Y hay algo como de un universo compartido, ¿no? Entonces compiten por el alimento, ella lo ve de otra manera, ¿no? A Lisandro. Y es una derivación de mi mala memoria porque tiene, digamos, está inspirado en un animal que aparece en una crónica de Clarice Lispector que se llama Amor. Y ese animal en la crónica de Lispector es un coatí, ¿no? Y este animal, bueno, es más parecido, digamos, a un jabalí, a un cerdo, ¿no? Que a un, que a un oso hormiguero, pero en mi memoria se había trasladado como un oso hormiguero. Entonces, pues ya cuando lo escribí vi que aparecía así y luego fui al texto y vi que era otro animal, bueno, lo dejé porque además ya había investigado bastante, porque investigué mucho sobre animales, bueno, sobre reptiles, sobre lagartijas, sobre la reproducción de los reptiles, investigué también sobre los osos hormigueros, ¿no? Y entonces me fascinaron muchas cosas de los osos hormigueros, su soledad me gustó mucho, y ya, se quedó en el texto Lisandro, además con ese nombre que también, ese sí, no sé de dónde salió. Y es muy bueno. O sea, el nombre Lisandro, si alguien tiene un oso hormiguero, póngale Lisandro, porque la verdad le queda muy bien al oso, ¿no? Y te pregunta Luis Gerardo Hernández, con respecto al capítulo La Caverna, se menciona acerca del regalo hacia la protagonista en uno de sus sueños. Mi pregunta es, ¿tiene algún significado acerca del futuro o está dentro de la misma ambigüedad del libro? A mí ahí lo que me importaba, por ejemplo, pues es algo como quizá inesperado, pero lo que me importaba era darle una materialidad eh, orgánica a su hermana, ¿no? Porque es el corazón de Mercedes. Y, y me importaba, bueno, también hay un dibujo de eso, como darle ese cuerpo dentro del texto, ¿no? A veces me clavo o me interesa
revelar ciertos aspectos, como bien decía Maricruz al principio, o sea, esos aspectos como de lo baboso, todas las cosas, las excrescencias del cuerpo, todo eso que tiene que ver más con lo táctil, con lo que puede olerse, con lo que apesta, ¿no? Entonces me gusta meter de repente elementos así, ¿no? Y hay, desde luego, bueno, entre ellas, entre Mercedes, Irma y su madre, pues hay una línea continuada también, no solo de parentesco, sino emotiva, ¿no? Que tiene mucho, mucho peso dentro del libro, ¿no? Es parte de todo eso que Irma dice, yo no seré así, me parezco a ellas, veo la foto de mi hermana, veo, en fin, y como que todo eso tiene mucho poder para ella. Y pues creo que por ahí va esto de la caverna, ¿no? Como esa necesidad de traer el cuerpo, de traer la materialidad del cuerpo de alguien tan cercano, ¿no? Decías, Daniela, que quién sabe de dónde salió Lisandro. Yo siempre me parecía un nombre muy evocador de Lizard. Ajá. O sea, que de nuevo seguir en el mismo universo, ¿no? Del reptil, de los iguanos, ¿no? En el que hay también tanto parecido. También yo pensaba en estos osos hormigueros que aspiran y que se comen los huevos también. Y que justamente el libro, la novela termina con un huevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, me parecía una serie de campos semánticos muy coherentes entre sí. La Uh-huh. otra, realmente me dejaste a mí dándole vueltas cuando hablabas de esta idea de eh, cómo estamos en este constante cambio y soy yo la misma de hace una semana o soy yo la misma de hace unos años, un poco como esta idea de los body snatchers, de estos invasores de cuerpos, de cómo nosotros tal vez invadimos nuestros propios cuerpos, el cuerpo del pasado lo invadimos con la mente de hoy, la mente de ayer la invadimos con el cuerpo de ahora, ¿no? Y entonces, en realidad, ¿dónde estamos? Uh-huh. Ay, Sí, sí. ¿quiénes somos? Y que de alguna forma es justamente la idea de lo que tú vas narrando de cómo este cuerpo que se descascara, pero no se logra separar totalmente de él. Hablabas de esta idea de los iguanos que cargan su propia muerte porque están cargando su propia piel, siendo animales vivos, y que eso es una linda metáfora también de lo que nosotros somos. Cargamos nuestro pasado, cargamos a los que fuimos, pero ya estamos siendo otros y ya estamos en este proceso en donde pues lo que marca es justamente, lo que marca el yo es la fluidez del yo, y no el yo estático, no un yo fijo, no un yo inflexible. Estamos viviendo y moriremos, ¿no? Es un poco eso también, ¿no? Uh-huh. Eh, esa imagen de pronto de la iguana que es piedra y vida en toda su potencia, ¿no? Un poco, un poco esa sensación, la parálisis, ¿no? Y al mismo tiempo esa enorme capacidad de adaptación y de transformación a través del tiempo, ¿no? Sí, es una idea a mí que me apasiona, me alegra que te haya movido así también otros pensamientos y pues creo que estamos pues en esas, ¿no? Y en esa continua, en ese continuo no saber muy bien quiénes somos, ¿no? Y es una idea difícil de introducir, creo, o de pronto de tener al frente de uno esa idea, porque lo que hay ahora o lo que se procura, sobre todo en términos del uso de las redes, ¿no? Del internet,
de toda esa como homogeneización de la personalidad, pues todo esto de lo que varía, de lo que está en continua transformación, de la anomalía, de esto que decía, que no somos productos en serie, que nuestras rebabas, ¿no? de nuestra fábrica particular son muy importantes, pues de pronto ahora creo que son difíciles de asumir, ¿no? Creo que es un enorme conflicto para todos este momento por eso también, porque nos vemos enfrentados a, de manera, o sea, como si el contexto que tiene relación obviamente con lo que decías al principio, todo esto de los cuerpos que importan, ¿no? De esa imposición, ¿no? Pues creo que es muy exacerbada, ¿no? Y que de pronto no podemos asumirnos libremente en nuestra individualidad, en nuestras particularidades, en nuestras cicatrices, ¿no? En nuestras marcas de todo tipo, ¿no? Internas y externas, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces hay una lectura del cuerpo y de la identidad ahora que es muy asfixiante, me parece, que puede ser muy asfixiante. Y bueno, a mí me interesa justo irme como en dirección contraria a eso, ¿no? Como, pues no, por ahí no. O tomar todo eso y tratar de hacer una cosa diferente, ¿no? Ponerlo en tela de duda, ¿no? Sopesar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre con nuestra identidad, ¿no? Más en este momento, ¿no? Que nuestra identidad está siendo marcada por una gran amenaza que es nuestro cuerpo al final de cuentas, ¿no? O sea, Sí, la resistencia o el dejarse subyugar por un virus es parte de nuestro sistema inmunológico y el sistema inmunológico ese es el que puede o no puede, punto, y es el cuerpo, ¿no? Me recuerda un así es. poco a lo que dice tu novela en la página 13, que lo tengo aquí abierto, no me lo sé de memoria, pero dice, esta tarde escuché dentro de mí una voz que no era mía. Estoy entregando mi pensamiento a alguien que me habla, pero cuyo rostro no concibo. Y es también lo que menciona Maricruz, ¿no? Especie de desdoblamiento, estos otros que están desde dentro, estas voces, pero también las influencias del pasado, esos yoes que ya no son, pero siguen siendo y van a seguir siendo. Es como tener esta polifonía dentro de nosotros en cuestión de identidad. No somos una sola cosa o una sola categoría. Y creo que también esto lo refleja Irma con esta serie de transformaciones. No es una mujer reptil, es una mujer que está en transformación, como decías, ascendente hacia una nueva versión, una nueva identidad, sin dejar de ser la anterior, ¿no? Sí, y creo que también el sufrimiento que nos produce esta situación actual de la pandemia, pues nos tomó en un momento en el que creíamos tener el control de casi todo, ¿no? En el que creíamos que éramos capaces vamos, no solo de reproducir la vida, sino de eh, derribar cualquier tipo de dificultad, ¿no? Y mira nada más. Entonces, creo que estamos como muy lejos de ese lugar. Por eso es tan importante para mí explorar eso que no se ve, lo que está, los puntos ciegos, lo que está oculto, lo que de pronto se pierde de vista entre el ruido, ¿no? Me interesa mucho estar pensando en eso. Absolutamente. ¿Te parece si seguimos con las preguntas Claro, sí, del público? claro, claro. Tenemos una que quizás ya la contestaste. ¿Cuál fue tu inspiración para ser escritora? Lo has estado diciendo de una forma u otra, pero ¿cuál fue tu Ujú. inspiración? Bueno, sí, tiene un poco de relación con justo lo que acabo de decir. Mi inspiración era querer escaparme de la realidad hacia otras posibilidades, pero claro, empezó siendo mi pasión, era la lectura y esa oportunidad de irme, ¿no? A otro lugar, a otros lugares, de vivir otras cosas.
Y ya cuando empecé a escribir narrativa, que fue relativamente tarde, o sea, yo escribía poesía y empecé a escribir narrativa alrededor de los, no sé, o sea, tenía muchos diarios, ¿no? Pero como propiamente ficción, creo que empecé a escribir sobre los 23 años más o menos, un cuento. Y allí entonces cuando vi que podía hacer eso, que podía escribir sobre lo que imaginaba, pues ya me perdí ya en ese camino, ¿no? Me fascinó y me da una satisfacción, como siempre digo, que nada, o sea, creo que hay dos cosas que me producen una gran satisfacción de escribir. Una es el propio momento, sobre todo ya cuando estás más inmerso en la historia y empiezas a ver que eso se mueve y cobra vida. Y por otro lado, lo que un lector me dice acerca de lo que leyó y de su vida, ¿no? A través de eso, ¿no? Esas conjunciones me parecen maravillosas. Muchas gracias. Y siguiendo con esta parte de ser escritora, te pregunta Vivis Levet, una vez que terminaste la novela, ¿cómo fue la tarea de darla a conocer con una editorial? Bueno, pues tuve fortuna porque la mandé, o sea, la leyeron algunos amigos, ¿no? Y hice el trabajo de algunas correcciones que me sugirieron y la mandé a Almadía y bueno, Almadía estaba en ese momento comenzando su transformación y bueno, pues tuve una buena respuesta rápidamente, relativamente rápidamente, y ya la novela salió. Todo eso sucedió sin que yo me diera mucha cuenta, ¿no? De qué estaba pasando, porque como decía hace un rato, al ser la primera novela hay muchas cosas que uno no entiende del todo. Esos son como los acercamientos iniciales y entonces no te das cuenta qué significa publicar hasta que publicas, claro, ¿no? Y ya publicas y pasan muchísimas cosas que no tenías ni en el radar, ¿no? Uh-huh. Y te pregunta Tania Enríquez, también hablando de la novela, que ha pasado más de una década desde la publicación de tu libro. Si pudieras regresar al momento cuando lo escribiste, ¿le cambiarías algo a la historia? No, a la historia no le cambiaría nada. No, no. Creo que, de hecho, ahora, o sea, con la nueva reedición, esta es la original, y con la edición de Nuevo Almadía, que es esta, bueno, había la oportunidad de hacer eso y yo preferí no hacerlo, dejarla tal como surgió, tal como salió al mundo, porque yo creo que es una opinión como muy personal, cada escritor ahí sí tiene su manera de verlo, pero pienso que cuando un texto está terminado y publicado, ese texto ya se fue y ya no es de uno, ¿no? Y ya, así es. Te pregunta Ana Marta Vázquez, ¿cuál fue la parte más difícil de escribir esta historia? O sea, toda la cuestión física del personaje, todo ese asunto de lo que se le va presentando en el cuerpo, me costó trabajo porque, bueno, hice una gran investigación o una investigación todo lo exhaustiva que pude con respecto a los reptiles y las cosas que les ocurren. Y entonces, digamos que ahí fue como una cosa más, de un trabajo más fino, ir metiendo, porque había un manuscrito anterior donde esa transformación no había ocurrido todavía, ¿no? Entonces, cuando se me ocurrió, empecé de nuevo la narración y entonces metí todas estas cuestiones físicas del personaje y creo que eso me costó trabajo hacerlo, o sea, como ir dosificando la información que era información dura, o sea, información de investigación con eso. Ese es también otro gran mérito. No utilizas
palabrerías, ni adjetivos de más, ni de menos, ni tampoco montón de adverbios o montón de, no sé, de estas oraciones que son largas, 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 largas y que tienen digresiones y paréntesis dentro de ellas. Por el contrario, hay una economía del lenguaje que me imagino también, evidentemente es tu estilo, pero también obedece a un proceso cuidado de la revisión y de la relectura del texto, ¿no? Como para ir quitando lo que dices, estas partes duras que quizás no aportan mucho a la narrativa. Entonces, Sí. es un mérito esa forma como manejas también el lenguaje. Gracias. No, yo ahí lo que pensaba en eso específico como de ser muy puntual, era que como estaba haciendo un diario, tenía que llevar solamente lo preciso, ¿no? Y como era una historia difícil de tratar, ¿no? Por su condición extraña, ¿no? De esta mujer transformándose, tenía que ser en un tono también como muy fidedigno, o sea, tratar de que la voz pasara de la manera sí, más precisa, más puntual, para que no sobraran cosas, para que se escuchara realmente lo que a ella le estaba ocurriendo, ¿no? Tenemos dos últimas preguntas del público. Ya estamos en la recta final, en los últimos 9 minutos de esta sesión, que ha sido muy, muy rica y se ha pasado muy rápido, ¿no? Creo Sí. que se agradece cada vez que hay una interacción tan interesante como la de esta tarde. Te pregunta Marlon Velasco, dice, el movimiento no deja marcas, me muevo y borro mis pasos. Es común que se le tenga miedo al cambio, a la transformación y sobre todo a la de uno mismo. ¿Consideras que como autora expresas un proceso de crecimiento tuyo o te gustaría más que los lectores se apropien del texto y sea parte de su transformación? Pues me gustaría de que ocurrieran las dos cosas, ¿no? O sea, creo que sí, como escritora es un trabajo personal, sin duda, ¿no? No solamente, o sea, digo, para mí escribir es central y me determina, ¿no? O sea, determina mi manera de percibir el mundo y eso no puedo ni quiero, pues, pero no puedo ni quiero evitarlo, ¿no? Es algo que me importa que suceda de esa manera. Y bueno, pues ojalá, no digo, o sea, no es como mi intención o mi vocación que un lector se transforme o que un lector cambie, ¿no? Pero ojalá sí consiga un poco mover de lugar, hacer que el lector voltee hacia otro lado, ¿no? Este, del que ha venido mirando, ¿no? Del que ha venido atendiendo, sí, su concentración, su atención se deriven en otra dirección. Eso es lo que me gustaría lograr cuando escribo, ¿no? Muchas gracias. Y la última pregunta se me hace curiosa, pero creo que se refiere a la camisa del libro. Dice, ¿qué significa el zapato? Pues el zapato es un juego, o sea, es pues tal cual la piel del animal que está aquí, ¿no? Entonces, pues no sé qué significa exactamente, o sea, como decir, el zapato significa 2 puntos, pero bueno, es ese juego entre el animal y la mujer, ¿no? Y bueno, es un diseño hermoso de Alejandro Magallanes, Uh-huh. que además tienen estas separadores desprendibles atrás, en fin, ¿no? Y bueno, pues es una portada que ha sido pues muy benévola con el libro porque llama un montón la atención, ¿no? Este zapato de una mujer en transformación. Y bueno, acá tenemos como la sugerencia del huevo también, ¿no? Ahí. Exacto, y que son muy, muy padres los diseños de Magallanes, ¿no? Que eso es lo que tiene Almadía particularmente, y lo puedo decir tal cual, a diferencia de otras editoriales que no mencionaré,
porque si no luego, pues bueno, ¿para qué lo digo? Pero Almadía en particular tiene unos diseños increíbles que tienen que ver con hablando en términos de significante y significado, pues tiene que ver con el significado del libro, ¿no? La mayoría de si no es que todas las portadas que he visto de Almadía y que conozco el libro, tienen que ver una con otra, ¿no? No es nada más la imagen de stock Claro. del diseñador que se la encontró y ya la puso, pagaron los derechos y la pusieron, ¿no? Sí hay una referencia directa y eso es muy, muy rico. Uh-huh. Pues estamos en los cinco últimos minutos. Maricruz, Daniela, algo con lo que quieran cerrar esta sesión. Yo quisiera, bueno, decir que a lo largo del tiempo yo misma he ido como descubriendo cosas en mi libro, ¿no? En El animal sobre la piedra, y que es un libro que ha resultado de gran importancia para mi obra, porque hay varias temáticas y preocupaciones que he retomado, ¿no? O sea, y que sin tener de manera muy consciente, es decir, de yo voy a trabajar esto y lo otro y tal, vuelven a aparecer, ¿no? Como las obsesiones, pues, que tenemos los escritores de volver a tratar un tema y otro, y pues que es un libro que siempre me da muy, muy buenas noticias y muy buenas experiencias también, ¿no? Y es un libro que, como decía Maricruz al inicio, ya es un libro que lleva 12 años hablándose de él. O sea, yo creo que también como escritores, cuando se dan cuenta que desde la academia o desde los congresos de literatura se empieza a hablar de su obra, pues creo que tiene algo que ver el impacto que genera, no solo en nosotros como académicos, que bueno, todo el tiempo estamos buscándole muchas cosas que a lo mejor ni siquiera están en los libros, pero en los lectores, ¿no? O sea, en los lectores está ese impacto. Y bueno, pues este es uno de ellos. Yo te confieso, lo he leído 3 veces y en las 3 veces también he encontrado cosas diferentes y eso es muy, muy rico. Veremos en la 4ª vez a ver qué encuentro ahí. Bueno, Maricruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela Maricruz, por la presentación, por esta charla y por ponernos a pensar en muchas otras cosas. Y vale la pena leer la literatura contemporánea mexicana, lo que se está haciendo actualmente, y esperaremos tu tercera obra, tu tercera novela. Va a ser novela, muchas ¿verdad? gracias. Sí, novela también. Uh-huh. Excelente, ya Sí, estaremos platicando sobre ello. Pues muchas una vez gracias. más, muchísimas gracias. Gracias a todo el público que estuvo aquí, a las 54 personas que estuvieron en un inicio y bueno, a las 42 que quedamos aquí. También un agradecimiento especial a Rodrigo de Editorial Almadía, a Ariana también de Editorial Almadía, por facilitarnos esta charla. No, Muchas gracias. muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Maricruz. Muchísimas gracias a todos ustedes que están por aquí, que estuvieron escuchando estos delirios.